Buenas tardes, amados hermanos. En esta hora vamos a continuar con nuestro tema que se titula Algunas maneras de conocer a Dios. Bueno, el texto que vamos a mirar hoy es Éxodo 39, del verso 5 y el verso 6. Voy a leer desde el 4. Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová, fuerte, que fue lo que vimos la semana pasada, fuerte. Hoy vamos a ver misericordioso, la palabra misericordioso. Esta palabra misericordioso significa que tiene amor, que tiene compasión, es que se le da a una persona algo que no merece. Y lo vamos a ver en el verso número 7, que voy a leer de este mismo pasaje, Éxodo 34, 7, que guarda misericordia a millares. Ahí viene la misericordia, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En esta hora voy a pedirles, amados hermanos, que hagamos
una oración para iniciar con nuestro tema de esta hora. Dios amado, te damos muchas gracias, porque ciertamente tu misericordia es grande. Tú eres, Señor, un Dios misericordioso, piadoso, compasivo, que perdonas la iniquidad, la rebelión, el pecado, la maldad de cada uno de nosotros, aunque nosotros no merecemos por nosotros mismos obtener tu favor y tu misericordia. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos muchas gracias por ser nuestro Dios misericordioso. Bien, amados hermanos, quiero decirles que Dios, a través de sus mandamientos, escritos en Éxodo 20, leemos algunos mandamientos que son dados al pueblo de Dios. 20:13 de Éxodo. Éxodo 20:13. Dice, no matarás. Ese es un mandamiento que nos da nuestro buen Padre a nosotros. No tenemos por qué levantar nuestra mano contra una persona que fue creada y hecha por Dios a su imagen y a su semejanza. Por eso, dentro de todos los mandamientos que Dios da, uno de ellos es no matarás. Vamos a ver algunos mandamientos, no todos los mandamientos. Y después les voy a decir por qué estamos citando solamente estos mandamientos. 20:13, no matarás. 20:14, no cometerás adulterio. Y el verso número 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí, ¿qué es? Vamos a definir qué es la codicia. La codicia es un deseo vehemente de poseer alguna cosa. Y esta persona que tiene ese deseo vehemente de poseer algo, alguna cosa, hace todo lo posible y a veces más allá de lo posible por obtener lo que él desea con vehemencia. También codicia es un deseo vehemente de lograr algo. Quiero esto y voy a lograrlo y no importa si tengo que hacer esto o aquello. Quiero obtener esta cosa, esto o aquello. Bien. Ahora voy a invitarles a que pasemos a Éxodo capítulo 25, 17. Dios le da unas indicaciones a Moisés de cómo debía de hacer el arca del testimonio. Moisés es uno de los hombres que conoció a Dios, conocía su corazón, oía su voz, Dios le hablaba y Moisés tenía un conocimiento profundo de cómo era Dios. De tal manera que entonces en capítulo 25 le dice a Moisés cómo debía de hacer el propiciatorio. En el verso 12 dice, y harás un propiciatorio de oro fino, y le da las medidas de cómo debía de ser ese propiciatorio. Y le dice que debían de haber 2 querubines, que tenían que extender sus alas, uno enfrente del otro, y los 2 querubines tenían que estar mirando
al propiciatorio. Debían de estar como un poco inclinados. En el verso 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bien, Dios le manda hacer un arca, ya está el arca, pero encima de el arca estaba la lámina de oro, el propiciatorio, que encajaba perfectamente sobre el arca del testimonio. Era como una cubierta, era como la tapadera del arca. Este era el lugar donde los pecados eran cubiertos. Era el lugar de la propiciación. Propiciación significa expiación, era el lugar del sacrificio, era un lugar de reconciliación. Entonces, ahí debía de ir todo aquel que había cometido en algún momento, pues, algún pecado. Y vemos aquí dos verdades. El propiciatorio cubría la ley que estaba dentro de esa arca. Y vamos a encontrar entonces dos verdades. Una verdad, la misericordia cubre a aquellos que han transgredido la ley. Y otra verdad, antes de obtener la misericordia del Padre, debemos de ir al Padre, reconocer que hemos pecado y que hemos transgredido sus mandamientos. Algo que quiero que notemos es que Dios le dice a Moisés, allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Qué lindo es ver que nuestro Dios quiere que nosotros le conozcamos de una manera íntima, de una manera personal. Él quiere mostrarnos su favor, quiere mostrarnos su misericordia, pero también algo muy importante, Él quiere hablar con nosotros. Así como Moisés tuvo esta bendición de hablar con Dios, así Dios quiere hablar con nosotros. Y Él ha provisto para nosotros, pues, todo lo que el hombre necesita. Pues en Primera de Juan 2, capítulo 1 al 6, leemos que dice que si alguno de nosotros hubiere cometido algún pecado, tenemos un abogado. Voy a leer Primera de Juan 2, del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, a el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Esta es la forma en que nosotros podemos llegar a conocer más y más a Dios, guardando sus mandamientos y que su temor esté en nosotros. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Esa es nuestra meta para cada uno de los creyentes que vivimos en esta tierra. Debemos de guardar los mandamientos de Dios, pero también debemos de andar como Él anduvo. Debemos de ajustarnos a nuestro amado Dios. Y si hoy estamos estudiando la misericordia, pues debemos también nosotros ser misericordiosos. Vamos a ver un ejemplo en 2 de Samuel 11, del 1 al 2, donde un personaje que hemos estudiado ya en nuestra iglesia algunos días atrás es David. En el capítulo 11, verso 1, leemos que David vamos a leerlo. 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David debía de haber ido a la guerra, porque era el tiempo de salir a la guerra. Pero él, por alguna razón, se quedó en Jerusalén. Él estaba en su casa. Y vemos verso número 2. Sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se estaba paseando sobre el terrado de la casa real, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mire, aquí David vio una mujer, pero no solo la vio, se informó quién era esa mujer, se informó que era casada y se informó que su esposo era Urías y se informó que Urías estaba peleando la guerra. Entonces, a David se le hace muy fácil, envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero esta mujer le hace saber a David que estaba embarazada. Cuando David se entera de que Betsabé estaba embarazada, entonces arma un plan. Envía a Joab para que venga Urías a David. Y su idea era que, llegando Urías, pues él durmiera con su mujer. Pero Urías no desciende a su casa con su mujer, no duerme con su mujer. Vemos en el verso 11 que Urías le dijo a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Jehová y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Al parecer, Urías era más justo que David. Él no deseaba entrar a su casa, descansar, dormir, viendo que había una guerra. Entonces, en el verso 13, David lo convidó a comer y a beber, bebió con él hasta embriagarlo. De esta manera
Tal vez David pensaba, pues si ya está borracho, tal vez él vaya a su casa y duerma con su mujer y de esta manera quedará cubierto pues que Betsabé está esperando un hijo y que ese hijo pues obviamente David quería encubrir su pecado y él quería que Urías descendiera con su mujer, durmiera con su mujer y que este niño que estaba esperando Betsabé pues se creyera que realmente era de Urías. Pero como no funcionó el plan de David, este pecado de David fue en aumento, en aumento, en aumento. Entonces, como no funciona el plan, escribe una carta a Joab, en la cual le dice, pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Esa era la idea que tenía. Entonces, esta carta fue llevada por la misma mano de Urías. Así hace Joab, sitió la ciudad y entonces los de la ciudad que estaban peleando en contra de Joab, pues envía a decirle a David, cayeron algunos del ejército de los siervos de David y también murió Urías Eteo. Entonces David dice, ya quedó esto cubierto. Entonces, en el verso 22 vemos que, oyendo la mujer de Urías, verso 26, oyendo la mujer de Urías, que su marido era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Leímos en la ley, en Éxodo, algunos versos que en la ley decía, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y aquí vemos que David había transgredido esta ley. Él tuvo en poco la ley de Dios. Entonces llega el profeta Natán y amonesta a David. En el verso 12:9 de segunda de Samuel 12:9. Le dice Natán a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Pues bien, había cometido adulterio, si bien él con su mano no lo asesinó, pero fue asesinado porque él lo había enviado. El pecado de David era grande, era grave, pero David ciertamente merecía la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero la misericordia de Dios se muestra en que este pecado que él había cometido, dice un verso en la Biblia, que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Vamos a ir ahora al Salmo número 51, donde vemos realmente a David confesando su pecado. Él se arrepintió
de todo lo que había hecho. Él no se escudó ni le echó la culpa a nadie. Él no dijo, pues para que se estaba bañando Betsabé, pues Dios pudo hacer algo para que yo no la viera. No se escudó en nadie. Él dijo, vengo delante de ti, Señor, me arrepiento y confieso mi falta y te pido que tengas misericordia. Ciertamente la paga del pecado es muerte, pero la misericordia se extiende para aquellos que con un corazón sincero y recto se acercan a Dios, pidiendo primeramente, llegando primeramente, confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos de nuestro pecado y deseando nunca más ofender a nuestro amado Dios. Vamos a pasar al Salmo 51. 51:1 dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y aquí viene la misericordia mostrada. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es muy lindo ver este salmo cuando nuestro Dios nos ve y nos dice que nosotros hemos pecado. Sí, reconocemos nuestro pecado. Y en el verso 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David sabía que necesitaba una limpieza profunda. Por eso vemos que él dice, lávame. Lávame en el hebreo, cuando David escribió este salmo, no es como nosotros lavamos hoy la ropa. Da la idea de que, bueno, nosotros hoy metemos la ropa a la lavadora y la lavadora hace todo y nos la entrega limpia. Pero en la antigüedad no era así. Lavar en hebreo significaba frotar la prenda, frotar, tallar, golpear y algunas veces hasta pisotear con el pie la prenda para sacar toda la suciedad de cada una de las fibras de la ropa. De esta manera le está diciendo David a Dios, lávame más y más de mi maldad. Frota, golpea, pisotea, con el fin de que saques toda la suciedad que hay en mí a causa de mi pecado. Pero también dice, límpiame de mi pecado. Esta palabra de límpiame en hebreo significa quitar la suciedad para hacer brillar algo que ya no refleja la imagen de Dios. Quita toda la suciedad que hay en mí. Ya no hay brillo en mí. Se acabó esa pureza, ese amor. Se acabó la limpieza de mi corazón. Y yo necesito que vengas y quites toda la suciedad y que me hagas brillar de nuevo. Porque quiero reflejar la imagen de Dios. Esa forma de conocer a Dios es para que nosotros también obtengamos estos beneficios que David tuvo, de ser lavado, de ser limpiado, pero también dijo,
borra mi pecado. En el verso 9 dice, escóndeme, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Este borrar es como cuando nosotros escribimos algo, no nos gusta y usamos una goma para borrar. El borrar significa hacer desaparecer del todo algo, algo como si nunca hubiera existido. David necesitaba que Dios borrara todas sus maldades. Pero muy importante, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Verso 10. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta palabra crea en mí, da en hebreo, habla de el acto de la creación de Dios, que Dios crea algo de la nada. No hay nada, pero David le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salto al verso 14 y dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Los sacrificios, verso 17, de Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Bien, de acuerdo a la ley divina, a la ley de Dios, David debía de morir porque había pecado. Pero él se acerca al Dios misericordioso que no nos da según lo que merecemos, sino que extiende su bondad y su misericordia. Y como leímos el verso, Él es un Dios que perdona nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestras rebeliones, que echa a lo profundo del mar nuestros pecados y nunca más los trae a memoria. Esta es la misericordia que Dios nos está mostrando. Vamos a leer ahora Mateo 9, de 12 y 13. Al libro de Mateo, capítulo 12, verso 13. Y dice así, la palabra de Dios. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios no vino a este mundo a la gente justa. Él vino a buscar a los pecadores, de los cuales el apóstol Pablo decía, yo soy el primero. Yo también puedo decir, de los pecadores,
yo soy la primera, porque fui recibida a misericordia. Cuando yo andaba en el mundo, sin Dios, sin esperanza, sin amor, Él tuvo de mí compasión. Él tuvo de mí misericordia y se mostró a mí. De alguna manera, Dios armó todo un plan y el Evangelio llegó a mi vida. Cuando yo oigo del amor de Dios, que Dios me ama, que Dios puede hacer una obra en mi vida, yo le digo, sí necesito eso. Necesito que Dios haga una obra en mi ser. Que mi corazón estaba destrozado, amargado, triste, apagado, sin esperanza. Él vino, tuvo misericordia de mí, perdonó mi rebelión, mi iniquidad, mi maldad, extendió su misericordia y me salvó. Desde ese entonces, hoy, puedo bendecir a Dios, porque su misericordia para conmigo fue grande. Y hay un verso en la Biblia que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. A mí Dios me perdonó muchas cosas, por eso le amo tanto, le amo tanto. Entonces, Dios es un Dios misericordioso. Se compadece de nuestras debilidades. Sabe que por nuestras propias fuerzas no vamos a poder llegar a Él y no vamos a obtener perdón. Tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para redimirnos, para reconciliarnos, para perdonarnos, para limpiarnos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Por eso nosotros somos o debemos de ser misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. En esto se mostró el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Hay un capítulo completo en la Biblia que habla sobre la misericordia de Dios. El título de este capítulo dice Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Verso 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia.
al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. El verso que a mí más me agrada y que resalto en esta hora es el verso número 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Cuando nuestro corazón está abatido, está sin fuerza, sin ánimo, sin deseo, Él es el que se acuerda de nosotros y nos muestra su favor, nos muestra su misericordia. Ahora quiero terminar con una oración. Dios amado, gracias. Gracias por tu misericordia que es grande. Gracias porque en nuestro abatimiento, en nuestro dolor, en nuestra desesperación, cuando estamos sin fuerza, te acordaste de nosotros, infundiste en nosotros nueva fuerza. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Tu misericordia ha sido grande para con nosotros. Gracias porque tu misericordia se renueva día tras día. Nuevas son cada mañana. Nuestra alma te alaba y te bendice. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana, amados hermanos. Dios les bendiga. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria.